Amados hermanos, damos gracias a nuestro Dios de estar empezando este culto que celebramos la Iglesia Bautista Sion todos los domingos a las 8 de la noche. Por ahora estamos celebrando online. Cuando vamos al templo también por la noche ya estamos dando culto los domingos en la mañana. Será a las 7:30. Estamos en el mes del evangelismo. Esta mañana tuvimos un mensaje sobre este asunto. También queremos, hablando de que un cristiano tiene que ser un instrumento de Dios siempre, esta noche quiero hablar de lo mismo. Quiero explicar algunos datos de por qué los samaritanos y los judíos no se trataban. El tema nuestro de esta noche es predicarle a todos, especialmente aún a aquellos que nos consideren sus enemigos, que alguno pudiera considerar su enemigo. El Señor Jesucristo claramente dijo en el Sermón del Monte: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No digo que sea fácil. Se lo dijo a su pueblo que tenía muchísimos motivos de tener una rencilla, rencor contra los romanos, contra muchos pueblos del alrededor de ellos, que siempre durante toda la historia de Israel fueron instrumentos de dolor, de acicate, siempre estuvieron tratando de quitarles lo suyo y se unieron a cualquier invasión, en fin, como los edomitas. Así que, pero de todas maneras, la vida cristiana es una ética diferente a la ética del mundo, como dice la Biblia, y nosotros tenemos que ser luz del mundo, no de una parte del mundo o de algunas personas del mundo, sino luz del mundo. Y quiero que ustedes conozcan estas raíces de todos estos problemas para que vean cómo el amor del Evangelio fue capaz de pasar por encima de estas rencillas, de estos problemas que estaban metidos en la misma historia del corazón de los judíos. Vamos entonces a leerles un pasaje de la Biblia. Quiero leerles en Segundo de Reyes, la Biblia quiero leerse en Segundo de Reyes, capítulo 17. Hay algunos versículos al lado que los voy a ir tomando para poder adelantar en esta historia. En el capítulo 17 de Segundo de Reyes está la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Recuérdense que ellos eran 12 tribus, salieron de Egipto, donde estuvieron cautivos 430 años, salieron de Egipto, anduvieron 40 años por el desierto por su propio pecado, por no obedecer a Dios, hasta que por fin entraron en la tierra prometida. Pasaron los siglos y el reino de Israel se estableció al fin. Andando el tiempo, Israel tuvo rey a Saúl, estaba todo unido el reino, después a David, unido el reino, pero después Salomón pecó y el pecado de Salomón hizo que Dios le retirara su apoyo, su bendición, y el reino de Israel se dividió. Se le dividió a su hijo Roboam. Entonces hubo 10 tribus que se fueron con Jeroboam, pusieron su sede en Samaria, y las otras 2 tribus se quedaron fieles a David y a Roboam y mantuvieron su sede en Jerusalén, que siempre fue la capital de Israel. Así que yo les voy a leer unos versículos y después voy a orar. Caída de Israel. Los hijos de Israel, versículo 7, 17, 7. Los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios,
edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta la tierra fortificada. Levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron incienso en los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. Hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová le había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Así que ellos no obedecieron a los profetas. Versículo 13 dice que le mandó profetas a Israel y a Judá por medio de los profetas, y a los videntes, diciéndole: volveos de vuestros malos caminos. Versículo 14: pero ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, también imágenes de acera, adoraron a todo el ejército de los cielos, sirvieron a Baal, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, se dieron a adivinación y agüero. ¿Verdad que parece increíble que Israel haya caído tan lejos de Dios en todas estas cosas que parece que estamos oyendo de otras naciones, pero estamos oyendo de ellos? Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, se dieron a adivinaciones y agüeros, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se iró en gran manera contra Israel, los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Porque, versículo 21, separó a Israel de la casa de David. Ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y le hizo cometer gran pecado. Versículo 9. Ahora estamos, y todavía estamos en 2 de Reyes 17, 22. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse a ellos, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. Israel fue llevado cautivo a su tierra, lejos de su tierra, a Asiria. Asiria, pueblo de nuevo, y entonces el rey de Asiria, después de llevarse a las 10 tribus que estaban en Samaria, trajo el rey de Asiria gentes de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Abad y de Sefarbaín, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Este versículo es importantísimo, 2 de Reyes 17, 24, porque esto explica por qué cuando ellos salen del cautiverio babilónico, después de que pasó el imperio asirio y vino el imperio babilónico, recuérdense que Nabucodonosor se llevó también a la tribu de Judá para allá, para Babilonia. Cuando ellos salieron a los 70 años y ellos volvieron a su tierra, los moradores de allí, los moradores trataron del lado de arriba, los moradores trataron de, no, les vamos a ayudar, y ellos dicen: ustedes no tienen ni parte ni memoria en Jerusalén. Y era verdad. Así que entiendan ahora que los samaritanos de la época de Jesús ya no eran los mismos samaritanos que habían vivido en la época que Israel llegó a la tierra prometida, porque las 10 tribus se habían asentado en Samaria, el rey de Asiria se los llevó cautivos y después repobló la ciudad de Samaria y sus alrededores con gentes que eran de otro lugar. Así que este es, vamos a decir, el meollo del problema, porque los judíos y los samaritanos no se trataban como, después vamos a ver que le dice la mujer samaritana, se lo dice al Señor Jesucristo.
Así que este es el cuadro hasta donde ha llegado. Se quedó solamente la tribu de Judá y de Benjamín en Jerusalén por unos 100 y pico de años. Después cayó el imperio asirio, vino el imperio babilónico y ya Nabucodonosor sí pudo llevarse a los de Judá también, porque ellos se habían también alejado de Dios. Y así estuvieron 70 años en Babilonia prisioneros hasta que ya ellos salen de allá. Así que este es el cuadro, el panorama. Después pasaron otros reinos, pasaron más tiempo, pero lo cierto es que cuando ya viene el Nuevo Testamento, la vida de Jesucristo, ya hacía rato que los judíos tenían pugna con los samaritanos, los trataban despectivamente porque decían que ellos no eran de su pueblo. No solamente porque vivieran en otra provincia, sino porque la historia de ellos como pueblo no eran descendientes de Israel. Vamos a dar la palabra de oración y después seguimos. Hay que predicar a todos, aun aquellos que se consideran nuestros enemigos. Oramos. Señor y Padre, gracias porque Jesucristo nos dio una visión del mundo, de que todos los seres humanos merecen el Evangelio y que tú nos diste un mensaje de amor para todos. Ayúdanos a poder entender de que somos luz, no de algunos, sino del mundo. Y aunque sea difícil, Señor, ayúdanos a poder compartir el Evangelio, aún con aquellas personas que no nos aman, con aquellas personas que quizás nos ven como enemigos. No permita que nosotros lo podamos sentir así, porque cuando va, Señor, una persona que nos trate mal o que nos piense mal de nosotros, seguramente que está dirigida, animada y guiada por Satanás, que es quien no nos ama. Ayúdanos a no dejarnos manipular por él y que podamos vivir en el amor tuyo, Padre, y en el amor de tu Hijo Jesucristo siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya tenemos planteada la situación. Vamos a ver, dice Segundo de Reyes 17, 9 al 24, en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. La tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Antes de esto, quizás si ustedes quieren ver cómo llegamos aquí, pues podemos ver que Primera de Reyes, capítulo 11, Primero de Reyes 11, está el pecado de Salomón y cómo Dios le dio una sentencia a Salomón de que él le iba a quitar el reino, no a él por el amor a su padre David, pero lo iba a quitar de su hijo Roboam. Y ahí está en el capítulo 11 el pecado de Salomón, apostasía y dificultades de Salomón. Dice que Salomón amó además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las hijas de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, de la Getea, a toda la que era amable, él la amó. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Así mismo fue. A estas pues se juntó Salomón con amor, tuvo 700 mujeres reinas, yo no sé cómo lo hizo, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Hay algunos hombres que han dicho que no, que mi mujer. Adán le dijo eso a Jehová. Adán le dijo a Jehová, y en Génesis lo van a ver, cuando Jehová le pregunta a Adán, ¿por qué hizo? Él le dice, la mujer que tú me diste me engañó, y yo cómica se le estaba echando la culpa a Dios, de Eva, ¿no? Y cuando él sabía la fruta que le enseñaba a Eva, él le pudo haber dicho a Eva, no, de eso yo no como. Así que en este capítulo 11 de Primero de Reyes ustedes van a ver que no solamente fue que se casó con ellas. Versículo 4, 11:4 dice, cuando Salomón era ya viejo, así que los viejos tengan cuidado,
Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón ya no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Dioses ajenos, Salomón, que Dios se le apareció 2 veces. ¿No? Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén. A Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Ese era el dios que tenía los brazos que se le ponían candela y echaban a los niños ahí. Bueno, los de hoy que los abortan aprendieron de la matanza de los niños. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Después ahí es donde él le dice: romperé el reino de ti, lo entregaré a tu siervo, que en este caso era Jeroboam. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo haré en las manos de tu hijo. Así que este es el panorama. Salomón prepara el camino para que su hijo se le destruya el reino. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar usted cuánto influye su vida en la vida de sus hijos? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar que si usted no enseña a sus hijos en el camino de Dios, el día de mañana sus hijos son idólatras, ateos o cualquier cosa de esa, usted no podrá decir: bueno, figúrate, yo no los hice así, pero usted no los enseñó, usted no los guió cuando tenían que hacerlo. Hay algunos que quieren excusarse de que ellos no tienen culpa. Bueno, pues la Biblia dice que sí, que los padres tienen que enseñar a sus hijos, y vivimos en un mundo donde la familia no se le puede entregar a la gente de la calle, ni a la escuela, ni al mundo, ni a los filósofos, ni a los grupos, ni a nadie. La familia, usted tiene que ser el sacerdote de su familia. La familia tiene que ser dirigida por los parámetros que usted tiene si usted es un hijo de Dios. Tiene que ayudarlos, no lo puede imponer, pero por lo menos tiene que enseñarlos, amarlos, amonestarlos. Así que este fue el precursor. Ya después, en 1 de Reyes 12, vemos que Roboam se va con 10 tribus y las pone en Samaria, y después, estando ya allí, él reedificó a Siquén. En fin, dice que pensó, 27, 1 de Reyes 12, 27, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque se volverá su señor Roboam, me matarán a mí, se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo también consejo, hizo 2 becerros de oro, y le dijo al pueblo: está bueno ya de subir a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Berseme, el otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de esos becerros. Y fíjense bien, le dice: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Así que Israel aceptó eso. Qué miserable, ¿verdad? Porque después de todo lo que Dios hizo por ellos, las plagas, el Mar Rojo y todos los cuidados que Dios hizo, que ellos fueran capaces de traicionar a su Dios. Bueno, en fin, este es el asunto. Ya después Jeroboam la paga de esa manera que les digo, y fueron llevados a Siria, despoblada Samaria y repoblada con personas de otros lugares. Ahora vamos a dar un saltico hasta el Nuevo Testamento. Ya les dije que cuando vinieron de Babilonia, ellos se opusieron de que la gente que estaban del lado allá del río hicieran algo con ellos, porque no eran de Jerusalén. Siempre hubo una cierta tirantez que se ve en el Nuevo Testamento entre los samaritanos y los judíos. Les voy a leer en el
en el capítulo 4, bueno, en Lucas 9, 51 al 55, hay un pasaje cuando Jesús va a venir a adorar a Jerusalén, y en el versículo 51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Iban para Jerusalén, pasaron por ahí, venían de Galilea. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Dijeron: esta gente va para Jerusalén, y como ellos no adoraban lo que adoraban los judíos, pues viendo esto, sus discípulos, que se buscaron un nombrete con esto, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Sí, pero Elías se lo hizo a los profetas de Baal, y esta gente sencillamente son errados. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y esto les costó a ellos el nombrete de Boanerges, hijos del trueno. Así que Pedro y Juan les pusieron el nombrete, Jacobo y Juan, de hijos del trueno. Así que vamos a dar un salto ahora a ver qué pasa. Jesús no alentó esta tirantez. Es más, Jesús en Lucas capítulo 15, cuando él habla del buen samaritano, él dice que un hombre fue asaltado, y el asunto fue que el sacerdote no lo hizo bien, el levita tampoco, y el que lo recogió y lo curó era samaritano. Y eso trae una de las más famosas parábolas de Jesús, el buen samaritano, y hizo que cuando él le preguntara al escriba quién fue el que hizo misericordia del hombre herido, él no se atrevió a decir el samaritano. Dijo: bueno, el que hizo con él misericordia. Y se ve tuyo lo mismo. Lo cierto es que el Señor nos enseñó que debíamos de predicar el Evangelio a todas las naciones y a todas las personas. Ahora vamos a verlo a él mismo en su relación con Samaria. Y en Juan capítulo 4 vamos a ver esta historia. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, él salió de Judea y se fue a Galilea. Mucho de su ministerio fue en Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, le era necesario si cogía el camino del centro. Si hubiera cogido el camino del mar, no le hacía falta. O si le hubiera cogido el camino de Jordán. Sin embargo, le era necesario. Todo parece indicar que no era geográficamente. Porque si hubiese sido geográficamente, había dos caminos más para coger. Pero le era necesario pasar por Samaria. Parece que era una cuestión de su espíritu, y vamos a ver por qué. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estoy leyendo en Juan capítulo 4 versículo 5. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, las 12 del día, cuando el sol está más fuerte. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dice, y aquí ustedes ven el problema: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Así que aquí tenemos una mujer que nos revela que a través de los siglos se mantiene aquella rivalidad de la época en que Jeroboam puso las 10 tribus en Samaria y se hicieron dos reinos: reino de Israel, las 10 tribus, el reino de Judá, las 2 tribus que hasta guerrearon entre ellos. El reino de Israel se hizo idólatra, se alejó de Dios. El reino de Judá normalmente quedó más fiel a la ley, a David y a Dios. Así que la mujer recuerda la historia, tiene el mismo prejuicio que ha venido heredando de sus familias y de los demás, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Responde Jesús y le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí ya claro, Jesús está hablando de la salvación, pero la mujer lo que está viendo es un agua como un manantial que salta, ¿no? La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Un agua de un manantial debe casi siempre estaba afuera en algún lugar. Jesús le dijo: llama a tu marido y ven acá. Aquí se pone bueno esto. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho en verdad. Aquella mujer vio que Jesús conocía cosas de su vida que era imposible que un caminante extraño pudiera conocer. La mujer le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Así que aquí tienen de nuevo la historia. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad son las dos cosas. No es solamente, bueno, yo lo hago con el mejor deseo, ese es el espíritu. Pero la verdad es como Dios ha mandado. Esa parte no puede dejarse. En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Claro, Jesús estaba hablando del futuro, estaba hablando del reino de Dios, estaba hablando del evangelio, estaba hablando de la iglesia de Jesucristo en todas las naciones. Nosotros no tenemos un monte aquí que se llama Jerusalén ni Samaria, porque nosotros sabemos que el Señor está en todas partes y sabemos que Jesucristo está cerca de nosotros en cualquier lugar donde le adoremos. Es más, ni siquiera en el templo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, aunque la casa de Dios es casa de oración y la ha mandado para tener una avanzada en el mundo del lugar donde se ore y donde se predique su palabra. Todo eso está muy bien. Así que ya llega ahora la mujer, ya está tocada con todas estas palabras, y en el versículo 25 de Juan 4 la mujer le dice: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Así que fíjense que a pesar de que esta mujer es descendiente de las 10 tribus, a pesar de todo eso, no había olvidado las promesas que se le habían dado a Israel antes de la división del reino. Alguien guardó aquellas promesas, alguien las predicó entre ellos, y aunque ellos se habían apartado físicamente del reino de Israel, de Judá, se habían mantenido con las promesas del Mesías. Sea que de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. En la hora de la verdad, Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Cuando uno oye a algunos teólogos decir que Jesús no sabía nada de su misión, pero conoce la Biblia, se da cuenta de que están equivocados. Jesús sí sabía su misión: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, nadie le dijo que preguntas o que hablas con ella. La mujer dejó el cántaro allí, se fue a la ciudad como un bólido y le dijo a los hombres de la ciudad: vengan
ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad, los hombres vinieron a donde estaba él. Entre tanto los discípulos decían, come, come. Dicen, no, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Los discípulos le habrán traído a alguien de comer, y él hablaba de la comida espiritual, que significa el predicar el Evangelio. Entonces, en el versículo 39, para adelantar la historia, dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que decía, daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos, le rogaron que se quedase con ellos. Se quedó 2 días predicando el Evangelio. Ustedes se imaginan Jesús predicando 2 días seguidos a aquella gente, cuántas cosas no le habrá dicho. Entonces vinieron los samaritanos, le rogaron que se quedase con ellos. Ya estaba olvidado de que si él iba para Jerusalén, si era judío, ya eso estaba olvidado. Había un espíritu distinto en aquella gente. No había esa rivalidad, había una hermandad. Entonces vinieron los samaritanos, le rogaron que se quedase con ellos. Se quedó 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué lindo, mis queridos hermanos. 2 pueblos en pugna, 2 grupos en pugna, con una herencia de peleas, de muertos, de guerras cruentas, que pasan los años y el Señor Jesucristo va, es casi se puede decir un ataque del amor a Samaria, la descendiente de los disidentes, la descendiente del mal, la descendiente del pecado. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Algunos no entendieron eso, algunos apóstoles no lo entendieron al principio. Cuando Él les manda a predicar el Evangelio a toda criatura. Sin embargo, lo que dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles es que cuando el apóstol Pedro fue a predicar a Cesarea, porque Cornelio, el centurión romano, lo mandó a buscar, porque era un judío convertido, fiel, y un ángel le había dicho, manda a buscar a Pedro para que te predique acerca del Mesías. Resulta que cuando él llegó contentísimo de que los de Cesarea se habían convertido masivamente, y él llegó allá a Jerusalén, le tiraron un cubo de agua encima. ¿Quién te mandó a ir a donde estaban los hombres incircuncisos? No te daba pena. Y Pedro tiene que jugar la mundial para explicarles de que aquella gente se habían convertido. Pero a ellos no les importaba que hubiera predicado el Evangelio, lo que les importaba era que fueran gente que no lo merecían. Es decir, que ha habido ese tipo de discriminación en el mundo, gente que creen que unos son más merecedores que otros. Sin embargo, el Señor Jesucristo igualó eso. Esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica, fueron sembrados sobre la palabra de Dios, el amor a todos los seres humanos. Ese es el Evangelio. Quien predica eso de verdad es el Evangelio de Jesucristo. No he oído ningún grupo o facción del mundo que esté interesado en que se ame y se le igualice a todas las naciones de todo el mundo. El mundo ha vivido muchos años en muchas guerras, en muchas peleas, en muchos problemas. Es decir, por ejemplo, Israel mismo, no lo vamos a juzgar, porque lo cierto es que los gentiles, ellos le decían gentiles a todos los que no eran israelitas, pero es que en realidad los gentiles, todos los gentiles que tuvieron relación con Israel fueron para darle golpe. Desde Egipto hasta Asiria, Babilonia, los griegos, los medopersas, los sirios, los romanos, todo el mundo, los edomitas, todo el mundo siempre los golpeó, les trató de quitar lo suyo, los esclavizó, los mató, los masacró, violaron sus mujeres. Es decir, que cualquiera dice, estos judíos, sí, pero ponte en la piel de ellos
y que por siglos estén dándole a ti y a tu familia, fuaca, y en un momento que te pones erizado y no sabes en realidad de dónde vienen los buenos o los malos. Un poco más adelante tenemos entonces la historia de, ya en Hechos de los Apóstoles, tenemos la historia de Esteban, cuando Esteban es muerto en Hechos capítulo 7, y la historia subsiguiente es que después que Esteban muere, hay una gran persecución contra los cristianos que la desarrolla Pablo, antes de ser Pablo, digamos, Saulo de Tarso. En el capítulo 8 de Hechos dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Así que los cristianos fueron esparcidos. Los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Saulo asolaba la iglesia, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y entonces Felipe, uno de los diáconos, compañeros de Esteban, uno de los diáconos, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Así que Felipe, ya estamos un poco más avanzados en la historia, en la iglesia de Jerusalén. Es posible que había una multietnia, y lo cierto es que Felipe no tenía esta situación de aversión hacia los samaritanos, porque cuando ellos salieron por ahí, algunos nada más que le predicaban a los judíos, pero Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime, estoy leyendo Hechos 8:6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían ellos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Es decir que, recuérdense, espérense un momentico, para explicarles quién era Felipe. Aparte de que Felipe era un diácono, pero había sido escogido, agradó la propuesta a toda la multitud cuando fueron a elegir los diáconos, y allí los apóstoles dijeron: buscad, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y resulta que cuando eligen, agradó la propuesta, Hechos 6:5, y eligieron a Esteban, que lo habían matado, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, el otro, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmena y Nicolás, los cuales estaban llenos del Espíritu Santo. Así que estamos viendo a un hombre que está lleno del Espíritu Santo, tiempo apostólico. El Señor lo usa para producir un avivamiento en la sede de los enemigos históricos. Ya Jesús había pasado por allí, ya Jesús había roto el tabú de que esa gente no se les podía mirar. Pero ahora Felipe va para allá en una campaña. Muchos que tenían espíritu inmundo salían de ellos dando voces. Así que había gran gozo en aquella ciudad, porque había venido uno con el evangelio desde Jerusalén. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todo, el más pequeño hasta el más grande, creyendo que él era un gran poder de Dios. Le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado. Pero cuando creyeron el evangelio que le predicaba Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y hasta el mismo Simón creyó. No lo duden, yo lo he visto. Espiritistas, santeros, brujeros, bautizarse y seguir a Jesucristo toda su vida. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacía. Dejamos la historia de Simón. Después él trata de pedir el poder de los apóstoles, ellos lo reprenden, en fin, pero eso no va a ningún lado. La última historia del evangelio, del mensaje predica a todos. De pronto, en esta campaña extraordinaria, que la gente se está convirtiendo masivamente, en el versículo mandaron allá a los apóstoles, mandaron allá.
Sí, mandaron a Pedro y a Juan allá a ver aquello, porque aquello era un fenómeno. Y dice el versículo 26 del mismo Hechos 8, el mismo Hechos 8, le dice, un ángel se le aparece a Felipe y le dice, oye, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, a ver si ustedes entienden, este hombre estaba tan dirigido por el Espíritu que él no se pone a razonar con Dios, porque él le podía haber dicho a Dios, Señor, soy más necesario aquí hay multitudes de personas, aquí se están convirtiendo masivamente la gente, hay un éxito tremendo del Evangelio en esta ciudad, un gozo extraordinario, y tú me mandas que vaya a un camino desierto, por donde lo único que pasa son los escorpiones. ¿Sabe por qué? Si usted lo mira en el mapa, va a ver que el camino sale de Jerusalén, Gaza estaba para abajo, choca con el camino, vamos a decir que era una carretera, una calzada que venía desde el norte, desde Samaria arriba, bajando, yo hice un mapita, bajando por Antípolis, el entrón que quedaba para Cesarea, para Jope, que eran los puertos del Mediterráneo, y pasaba por Lida y seguía bajando y chocaba con el camino que venía de Jerusalén a Gaza. Así que yo saqué la cuenta y dije, bueno, este camino de Jerusalén a Gaza, por aquí hay 120 kilómetros. El de arriba de Felipe, acá abajo, estaba más o menos por ahí unos 70 kilómetros, 80 kilómetros, y a unos 60 se tenían que encontrar. Quiere decir que había un punto centro, en donde los dos caminos se iban a encontrar y Felipe y el etíope podían encontrarse. Así que, mis queridos hermanos, como yo no dudo nada de Dios, y Dios es el Dios de los cielos y de la tierra, Él hizo que el camino corto es así, de aquí para allá, el camino corto de Jerusalén al encuentro del camino que venía Felipe, que venía lejos de allá, tiene que haber salido un día o 2 días antes, para entonces llegar a chocar y encontrarse en el pedazo del camino que iba para Gaza. Así que Dios estaba bien interesado en que aquel encuentro se produjera. Felipe no sabe nada porque Dios no le ha explicado nada, pero lo cierto es que el ángel del Señor le dijo, él fue. Entonces, versículo 27, él se levantó y fue, y sucedió con un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Anoten ahí, era un judío. Recuérdense que el judaísmo se extendió por todo aquel mundo, y la prueba es que en Hechos de los Apóstoles, cuando van al día de las primicias en Pentecostés, estaban 15 naciones allí reunidas. De todas partes había gente allí que habían venido a adorar. Así que el etíope era uno de ellos, parece que no se quedó para Pentecostés, pero el Espíritu le dijo a Felipe, dice que el etíope venía leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿y tú entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura, déjame decirle que este hombre era rico, de vestimentas ricas y lleno de tesoros. Supongo que llevaba un séquito que lo cuidaba, que no hay por qué explicar tantos detalles, y le dejó a Felipe subir con él, que debe haber tenido con la cara y la ropa toda sucia de todo aquel camino gigantesco. Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, y el pasaje de la Escritura que venía leyendo el etíope era como oveja la muerte fue llevado, que es Isaías capítulo 51 y 53, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dice,
te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Déjeme decirle rapidito que hubo un tiempo que se movió las tesis de que había dos Mesías, porque en algunas profecías aparecía el Mesías triunfante y en otras profecías aparecía el Mesías muriendo, sufriendo. Entonces veían dos Mesías en la profecía: Mesías triunfante, Mesías sufriente. Lo que nunca se habían dado cuenta de que el sufriente era el mismo reinante, lo que la historia había que verla así. Los profetas hablaban del sufrimiento de Cristo y las glorias que vendrían detrás de él. No entendieron eso, la profecía, eso se le llama el doble tiro de la profecía. Hay algunos gente que no entienden que hay algunas profecías que tienen un cumplimiento cercano y la misma profecía tiene un cumplimiento más lejano. Cuando él le dice eso a Felipe, ya le sirvió la mesa a Felipe, versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Fue un programa de congregados completo, entero. El eunuco le dice, aquí hay agua, ya la había dado hasta del bautismo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Yo me puedo bautizar? Y entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe descendieron al agua, parece que había bastante agua allí, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, siguió gozoso su camino, pero Felipe fue a tener a Azoto, a donde el Espíritu lo mandó, y pasando anunciaba el Evangelio en toda la ciudad hasta que llegó a Cesarea. Un alto nada más en el camino para decirles que hay algunos que utilizan pasajes como este o como el de Pentecostés para decir que no hay que dar clase, que lo que hay que hacer es, cuando la gente dice yo quiero bautizarme, ahí mismo lo bautice y ya, no hay que preparar a los candidatos. Pero eso no es lo que dice este mensaje. Lo que dice este mensaje, número uno, que aquel hombre había caminado 1000 kilómetros para adorar a Jehová. Es decir, en primer lugar, este hombre era un judío convertido, fiel al estilo de Jacob, de José, de Daniel o de cualquiera de los hombres fieles del Antiguo Testamento, igual que pasó con Cornelio. Es decir, que no era uno cogido a lazo, que anda con 3 mujeres, que vende droga, o que es un ladrón y que después se aparece en el templo y al día siguiente quiere que lo bautice. Jesús dijo que había que tener frutos dignos de arrepentimiento. Así que tú naciste de nuevo. Bueno, pues vamos a ver los frutos de que es verdad. Algunos hay que esperar los frutos porque su vida ha sido tan terrible. Sin embargo, esta gente no. Esta gente era lo mejor de lo mejor. Eran gente probada, negada, fieles. El único tin que le faltaba era saber que el Mesías ya había venido, lo habían esperado por siglos. Necesitaban saber que el Mesías había venido, que era Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y poner su corazón en él. Ya, un judío lo único que necesitaba era para ser bautizado y ser fiel. Ellos eran fieles a Jehová, pero el día que se convencían de que el Mesías prometido por los profetas era Jesús y decidían seguirle, ya olvídate, bautízalo, hazlo diácono si quiere. El asunto está que a partir de ese momento va a ser un hombre lleno del Espíritu, un hombre que ama al Señor con todo el corazón, que se va a entregar completo a Él porque lo ha hecho toda la vida esperando al Mesías. Por siglos fueron así. Así que el etíope no puede ser usado como argumento de que uno lo bautiza, nada más que tú quieres bautizar así, pum, chicoluncha, no. Él era un hombre probado que conocía la Escritura, que leía la Escritura, que amaba la palabra de Jehová, que esperaba el Mesías, y que en cuanto oyó un mensaje, Felipe estaba lleno del Espíritu, Felipe le dio una completa. Tal es así que él empieza desde allá, desde Isaías 53, el sufrimiento del Mesías,
todo lo trae por toda la historia, lo lleva al Evangelio, lo lleva a la vida de Cristo, a la cruz, la muerte, la resurrección, la ascensión, todo completo, y el bautismo. Por eso entonces le dice, bueno, hay agua. Ni siquiera Felipe le dijo, oye, ¿quieres bautizarte? No, le dijo, oye, aquí hay agua y no me puedes bautizar a mí ya de camino. Así que, mis queridos hermanos, estamos viendo cómo el Evangelio se abrió paso a pesar de las espinas y los escollos que el odio, que el rencor, que la historia levantó en el corazón de algunos pueblos y de algunas naciones. Una vez oí una historia que estaba involucrada alguien también en esta convención, no puedo especificar, pero el asunto fue que había dos familias en un pueblo que tenían rivalidades y que se habían prometido liquidarse una a la otra, y resulta que la última de una familia era una misionera, y andando los años se encuentra con un descendiente de la familia rival. ¿Pero saben qué? Que era cristiano. ¿Y saben qué? Que el odio no caminó. Se amaron, se abrazaron. Eso mismo pasó en un encuentro también que hubo en un deporte, en una olimpiada, no me acuerdo en qué año fue, de que Israel estaba en una cola, en una línea, en la olimpiada. Del lado estaban los árabes y se miraban de aquí para allá, de acá, y en un momento determinado se llegaron y se abrazaron, y fue una cosa hermosa. El amor es de Dios, mis queridos hermanos. Dice la Biblia, amados, amémonos, porque el amor es de Dios. El que ama ha nacido a Dios, y el que no ama no ha nacido a Dios, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice 1 de Juan capítulo 3, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y en el mismo 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7, el apóstol Juan dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces ahora viene el llamado. Hasta ahora es una información. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hay infinidad de personas que nos dicen que fueron a la iglesia porque en la iglesia encontraron amor. Sobre todo hay personas que son un poco tardas, algunos no han estado muy bien de la cabeza, y en todas las iglesias siempre ha habido algún retardado de esto que le gusta ir a la iglesia porque se encuentra con amor. Y en otros lugares se burlaban de él, le decían cosas, sin embargo llegaba a la iglesia, la gente lo abrazaba, le daba la mano, lo quería, se sentían amados, se sentían queridos. Yo he conocido algunos de esos, en Tapaste había uno que amaba mucho a Veguilla, siempre estaba hablando bien de Veguilla. Él era tardo, bueno, Dora, si me está viendo se recordará, era tardo, pero él lo abrazaba a uno, y a pesar de que era tardo de mente, sin embargo el amor de Dios estaba en su corazón, y él sabía quién lo amaba, sabía dónde lo amaba. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, haz la diferencia. Permite que las personas que te conozcan vean en ti una fuente de amor, que puedas amar a aquellos que otros no aman,
que sientas compasión por aquellos que quizás a alguno le pasa por el lado sin mirarlo dos veces, pero tú debes de mirarlo no como el que tiene lo que merece. Es verdad que hay algunas personas que están todos reventados porque se dieron a la droga, porque el dinero que tenían lo gastaron mal. ¿Y por qué no pensar que son esclavos del maligno? ¿Y por qué no pensar que el Señor ha levantado a muchos de esos, de esa situación, y los ha levantado y los ha sentado, como dice el salmista, entre los príncipes, y los ha hecho instrumentos de Dios? Pablo era un asesino, ¿sabe? Saulo de Tarso, el hombre que más reconoce la cristiandad, el que ha sido llamado el intérprete de Cristo. Bueno, tuvo sus problemas. Muchos de los apóstoles y cristianos no querían darle un chance a Saulo porque la historia de Saulo era turbia. Saulo había arrastrado por las calles, los había mandado a la cárcel, había masacrado al pueblo de Dios. Y tú podrás decir lo que quieras, pero si a ti te cogieron una abuelita, este hombre te la arrastró y la mató, pues no va a ser muy fácil de que lo ames. Amados hermanos, pídele a Dios que te llene de amor. El mundo de hoy necesita, sí, el Evangelio, necesita nuestra predicación, necesita la Biblia, necesita nuestros tratados, pero necesita nuestro amor. El Señor nos amó, nos puso a amarles. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Dios te bendiga. Dios permita que el amor de Dios pueda llenar tu corazón y ser un instrumento del amor de Dios en Cristo Jesús a toda persona. Oramos. Señor y Padre, gracias porque un día alguien nos miró con amor y nos dio el Evangelio. Gracias porque muchas personas, quizás desahuciadas, olvidadas, sin que nadie les amara, un día fueron amados. Muchos pandilleros, muchas personas dados a la droga fueron levantados por Cristo. Ayúdanos a amar a las almas. Llénanos del amor y del poder espiritual para que tu amor esté en nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.